La FIFA amaría tener una inauguración al estilo Juego Olímpico, desde la creación de la Copa del Mundo hasta hoy que buscan recrear su mismo nivel de espectáculo y relevancia. Tal es así que en 2026 hasta contrataron a las mismas personas para lo que será la puesta en escena más grande de su historia. Sin embargo, la realidad es que existen diferencias estructurales que harían realmente difícil que el torneo futbolístico tenga algo de semejante calibre alguna vez. Para entender el origen de la relación entre ambas entidades, debemos viajar al Mundial de Uruguay 1930. La apertura de aquella edición inaugural consistió en literalmente un calco a los Juegos Olímpicos de 1928. Y no fue casualidad, la Federación Internacional ya se había hecho cargo del torneo de fútbol olímpico en los Juegos de 1920, 1924 y 1928. De hecho, fue a partir del éxito de esas competencias que decidió independizarse y crear su propio evento. Las disputas que surgieron a partir de ahí las dejamos para otro video. El punto es que la inauguración tuvo la misma idea que los Olímpicos, iniciando con el clásico desfile de las distintas delegaciones alrededor del estadio. Jugadores, técnicos y dirigentes, todos caminando detrás de sus respectivos símbolos nacionales. Eso sí, en aquella oportunidad no se llevó a cabo antes de que se disputara el primer partido de la competencia. Tampoco lo hizo en la jornada siguiente, sino 5 días después de que iniciaran los encuentros. La fiesta estaba prevista para el 13 de julio, pero la terminación del recinto demoró más de lo esperado y la realizaron recién el 18, por lo que técnicamente no fue una inauguración. Si tuviéramos que elegir el momento que dio inicio al torneo, entonces deberíamos mirar al primer partido disputado. Aunque allí también tendríamos problemas, ya que no fue uno solo, sino dos. Por un lado jugaron Francia con México y por el otro Estados Unidos contra Bélgica. Noten que el local ni siquiera abrió. Durante los 6 mundiales siguientes fue incluso peor, ya que casi no hubo actos al estilo Juego Olímpico. La razón era simple, el organismo creía que la mejor forma de inaugurar un evento de fútbol era básicamente jugando al fútbol. En Italia 1934, por ejemplo, el torneo comenzó con 8 encuentros a la vez. Teniendo en cuenta que el sistema de juego era eliminación directa, las selecciones literalmente podían formar parte de la competencia por apenas un día. Eso fue lo que les ocurrió a Estados Unidos, Francia, Brasil, Egipto, Países Bajos, Rumania, Bélgica y Argentina. Una verdadera locura. La única excepción de la época, por así decirlo, fue Brasil 1950. Con el recién construido Maracaná, albergando a 81.000 personas, y algunos relatos hablan de hasta 120.000, se realizó un espectáculo de apertura que incluyó el desfile de la banda del primer regimiento de Río de Janeiro, el lanzamiento de 5.000 palomas blancas como símbolo de paz tras la Segunda Guerra Mundial y una salva de 21 disparos de cañón. Luego del protocolo también fue la primera vez que la selección local tuvo el honor de abrir el certamen con un único partido. La verde amarela debutó con una victoria frente a México, quien inauguraba un mundial por segunda vez. El momento en el que se establecería de manera definitiva que el torneo empezaría con un único partido es Inglaterra 1966. Además, para recuperar ese aire olímpico, allí también regresaron los desfiles de selecciones, representadas por artistas o niños, se agregó acompañamiento de bandas sinfónicas, alguna que otra coreografía y palabras de las autoridades. Aunque el espectáculo estaba lejísimos de los niveles actuales. La mayoría lo seguía considerando una suerte de trámite. Una de las limitaciones que existía, presentes al día de hoy también, tenía que ver con el césped. Montar y desmontar una estructura enorme minutos antes de un encuentro era claramente perjudicial para el terreno de juego. Por eso, en varias ocasiones, como México 1986, las actuaciones se dieron al margen del campo, obteniendo así relativamente baja presencia. Pero, ¿y entonces en qué momento sí comienza a tomar forma el tema de las inauguraciones dentro de los mundiales? Bueno, lo cierto es que la primera Copa del Mundo que cambió por completo esta tendencia fue Estados Unidos 1994. Hasta ese momento, el campeonato nunca había aterrizado en un país con tan poca tradición futbolística. Todo giraba en torno a la NBA, la MLB y la NFL. Según estadísticas publicadas por la revista The American Enterprise, en los años 90 el deporte rey no figuraba en la lista de los favoritos en el país. El fútbol americano lideraba con un 24%, seguido por el béisbol con 18% y el baloncesto con 12%. Y no era para menos, dado que el país ni siquiera tenía una liga profesional. La North American Soccer League, conocida como NASL, había ganado cierta popularidad en los 70s con figuras como Pelé, Beckenbauer y Cruyff, pero terminó colapsando en 1984, con lo cual no era en vano el cuestionamiento respecto a la elección de este territorio. Sin embargo, la FIFA le otorgó ese honor a Estados Unidos bajo la condición de comprometerse a hacer crecer la disciplina en el país. El torneo mundialista debía actuar como una suerte de catalizador para luego impulsar proyectos de cara al futuro. A nivel local, esa misión recayó en los hombros de Alan Rothenberg, quien luego de dirigir el torneo de fútbol olímpico de Los Ángeles 1984 y llevar a más de 100.000 personas al Rose Bowl, había asumido la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol. Lo que debía conseguir con el certamen era claro, tal como lo resumió Hank Steinbrecher, secretario del organismo. Uno de los requisitos era que el mundial fuera un éxito artístico para que la gente lo disfrutara y el público estadounidense quedara cautivado. ¿De qué forma harían eso? Bueno, tratando de parecerse lo más posible al espectáculo deportivo número 1 del país.
el Super Bowl. Un año antes, 1993, Michael Jackson dio un show de medio tiempo que captó la atención de 133 millones de espectadores, un récord histórico hasta ese momento. Por lo que la organización del campeonato mundialista entendió que había que llevar ese nivel de espectáculo al único momento posible de alojar algo similar: la inauguración. Para su realización, la organización incluso recurrió a productoras especializadas en eventos de la NFL como E2K Events. Así, la ceremonia titulada oficialmente Rhythm of the World, además de incluir los clásicos elementos como banderas, danzas y alguna que otra coreografía, incorporó por primera vez a figuras de alcance global, tal como lo hacía el deporte de la volada. El estreno contó con Oprah Winfrey como anfitriona y Diana Ross como artista principal, quien, además de brillar con I'm Coming Out, protagonizó uno de los bloopers más recordados al fallar un penal desde menos de 11 metros de distancia. Pese al error cometido, parece que la idea del mega evento funcionó, ya que aquel mundial terminó siendo el de mayor asistencia hasta el día de hoy. La Copa del Mundo del 94 reunió a 3,6 millones de personas a lo largo de sus 52 partidos, 200.000 más que Qatar 2022, que no pudo superarlo ni con 12 encuentros adicionales. A raíz de ese éxito nació la MLS, la selección estadounidense comenzó a mejorar y 30 años más tarde consiguieron alojar otra Copa del Mundo, ahora junto a México y Canadá. El propio Rottenberg lo dejó en claro: el desarrollo de la selección nacional y la creación de la Major League Soccer no habrían sido posibles sin la Copa del Mundo. Todo el deporte pasó de ser una actividad amateur precaria a una organización profesional bien financiada y gestionada. A partir de allí, la FIFA comprendió que los shows y estrellas musicales debían ser elementos indispensables en sus aperturas. Así, la lista no dejó de crecer a lo largo del tiempo. Yashuna Dor, Anastasia, Toni Braxton, Il Divo, Pitbull, Jennifer Lopez, Robbie Williams y Jungkook de BTS son algunos de los nombres que fueron desfilando por los distintos recintos mundialistas. Eso sí, no todos los países anfitriones querían hacer un show al estilo Super Bowl. En realidad, lo que querían era transmitir un mensaje asociado a su cultura y hacer una puesta en escena que los represente, tal como aquel evento de 1994 representó a Estados Unidos. Lograr eso, al mismo tiempo que se produce algo visualmente atractivo para una audiencia global, es increíblemente difícil. Por suerte, apareció una persona que fue clave en los últimos años: Marco Balić. Se trata de un productor ejecutivo que ya fue elegido para Qatar 2022 y repite la misión en 2026. Si bien probablemente pocos lo conozcan, deben saber que este acumula nada menos que 16 ceremonias olímpicas, entre ellas Turín 2006, Sochi 2014, Río 2016 e incluso Milán Cortina 2026. Su designación por parte de la FIFA en 2022 tenía como fin volcar toda esa experiencia en una apertura que intentara superar cualquier cosa vista hasta el momento en una Copa del Mundo. El propio Balić lo explicaba así en una entrevista con el diario AS previo a la apertura de Qatar: es la primera vez que hay realmente una ceremonia y no un espectáculo antes del partido. Normalmente había una gala, como en Sudáfrica, o bien había una especie de artista, un cantante con alguna coreografía alrededor y luego comenzaba el partido. Esta vez querían tener una ceremonia adecuada, sobre todo una en la que el Comité Supremo quería realmente dar su propia visión de por qué trajeron aquí el Mundial. Pese a durar apenas 30 minutos y estar limitada por la conservación del césped, cada elemento de la ceremonia estuvo pensado para transmitir distintos valores. Y vaya si funcionó. Con la aparición de Jungkook de BTS, Morgan Freeman, un guiño a todos los mundiales anteriores con sus mascotas y canciones, sumados a elementos propios de la cultura catarí, el acto se convirtió en el más seguido de la historia del torneo, alcanzando a 550 millones de espectadores. Y si bien todavía se queda muy corta contra inauguraciones de Juegos Olímpicos como la de París 2024, que habría atraído a más del doble de personas, representa un gran avance. Y así es como llegamos a 2026, lo que será la puesta en escena más grande de su historia, combinando 3 aperturas de 90 minutos. El propio Balić adelantó que la idea es narrar con 3 puntos de vista y 3 lenguajes distintos. Todo inicia en territorio mexicano, donde el mítico Estadio Azteca pasará a ser un templo del fútbol al convertirse en el único recinto en acoger 3 debuts mundialistas a la fecha. En lo que al show respecta, además del tradicional papel picado como elemento central, el cartel de artistas es quizás uno de los más variados: Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tila. Luego, en el BMO Field de Canadá, la característica central es una composición tipo mosaico que represente la identidad multicultural canadiense, acompañado, claro, de una serie de artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette. Finalmente, el cierre de las inauguraciones, por así decirlo, se da en el Stadium de Los Ángeles, donde, según el propio productor, se utilizará una gran copa brillante y resplandeciente como hilo conductor, acompañado de artistas como Katy Perry, Future, Anita y Lisa. Con todo esto, está claro que se tratarán de las jornadas inaugurales más simbólicas, emotivas y ambiciosas de la historia mundialista. Al final, el propio Infantino ya lo adelantaba: estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que
refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global. Quedará por ver cuál es la recepción del público y si con semejante despliegue logran reducir la brecha que los separa de los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes qué creen? ¿Algún día el fútbol tendrá una ceremonia con tanta relevancia como la de las Olimpiadas o siempre estará un escalón por debajo? Los leemos en los comentarios, pero eso sí, no olviden suscribirse antes de ir allí. Nos vemos en la próxima.